Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de DoContractMad. Ya es la última antes de las vacaciones. Así que, bueno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros acompañándonos. Las sesiones en DoContractMad son un espacio en donde una vez al mes pensamos una temática, invitamos a algún arquitecto para que venga a desarrollarla y también invitamos a dos de nuestras marcas para que también puedan desarrollar la misma temática desde un punto técnico, porque entendemos que estos son los dos pilares esenciales para nuestra profesión. Y lo que intentamos siempre fomentar desde DoContractMad es esta idea de poder transitar esta profesión en compañía, de poder asesorarlos, de que puedan poder asistirlos y que puedan apoyarse en nosotros y en todas nuestras marcas para lo que ustedes precisen. Para el día de hoy hemos preparado una sesión que esperamos que les guste. Se llama Armonías Lumínicas, Geometría y Luz en Espacios Flexibles de Workplace, junto a Roto Studio. Tenemos el honor de poder estar aquí con José María Torralba, que es uno de los CEOs del estudio. Están también sus dos socios, aunque hoy estará hablando solo José María. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un estudio emergente, llevan unos 3 años en el mercado. Y si no los conocen, seguramente los empezarán a ir por ahí porque es un estudio que va a dar mucho que hablar. Ahora ellos van a hacer su propia presentación de todas formas. También contamos con dos de nuestras marcas. Por un lado con Andrés Romero de Faro, que nos hablará sobre iluminación, y luego con Pablo Martín de Seño, que nos estará hablando sobre domótica. Luego de las 3 presentaciones tendremos nuestra mesa de debate y finalmente pasaremos a nuestro habitual Coffee Networking. Antes de empezar la charla, me gustaría brevemente explicar nuestro espacio. Yo soy Nadia Marán, soy arquitecta, soy showroom manager aquí en DoContractMad. DoContract es un proyecto de Ambit. Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor del Habitat y del Contract, desde donde desarrollamos muchísimas actividades diferentes. Interior seguramente sea la que más conozcan. Interior es la feria número 1 referente hoy en día dentro del Design Hospitality. Este año se vuelve a celebrar en Madrid en el mes de noviembre, así que los animamos a todos a que vengan. Tenemos el doble de stands de lo que tuvimos en la última edición aquí en Madrid, así que será una feria seguramente espectacular. También tenemos High Contract, si no las conocen, los animo a que la visiten. Es una plataforma en donde pueden encontrar más de 8.000 productos, todos orientados al canal del Contract. Son productos todos que se consiguen aquí en España y también donde tenemos, donde pueden encontrar los proyectos más relevantes de los estudios de arquitectura y de interiorismo que hay hoy en día aquí en el país. Está WeContract, que es un showroom muy igual al nuestro, pero en Barcelona, y nosotros que somos DoContract. ¿Qué es DoContract? DoContract es un espacio que agrupa a 11 empresas líderes en el sector, orientadas al canal del Contract. Son todas empresas complementarias entre sí. Las empresas que nos acompañan hoy actualmente es Bari Perfil, que son suelos y revestimientos, Carimbisa, que son carpinterías de madera, de interior y de exterior, Faro Barcelona es iluminación y ventiladores, Zona de Arauco son derivados de la madera, todo lo que son melaminas, HPLs, Hansgrohe son griferías, RCR Deco son pavimentos y revestimientos continuos, Supratec son textiles, Hansgrohe son griferías, Tarimatec es tarima técnica de exterior, TM Líder Contra, que es mobiliario, Villeroy Box es sanitarios y Seño es nuestra marca de domótica. Para los que nos están viendo luego en el canal de YouTube, les comento que estamos ubicados en el centro de Madrid. Somos un espacio de casi 300 metros cuadrados, donde podrán encontrar más de 30 categorías de productos aplicadas sobre las superficies. Recibimos todos los días arquitectos, promotores e interioristas que los ayudamos a resolver sus proyectos. Pueden venir a ver tendencias. También tenemos una biblioteca de materiales donde pueden venir a trabajar, buscar muestras. Estamos aquí para asesorarlos en lo que precisen. Para poder realizar todas estas actividades, trabajamos con cita previa, tienen mis datos de contacto en la pantalla y también los animo a que nos visiten en nuestras redes sociales en donde publicamos todas las actividades que generamos. Tenemos el LinkedIn, tenemos también nuestro Instagram. Así que bueno, ahora sí, sin más, vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy junto a Roto Studio. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias también a los ponentes por aceptar la invitación. Bueno, hola a todos. Gracias en primer lugar a DoContract y a Nadia por abrirnos las puertas del espacio y bueno, pues poder compartir con vosotros este rato para hablar un poco sobre nuestro trabajo, ¿no? También muchas gracias por todo vuestro tiempo, por acompañarnos. Nosotros somos Roto Studio, nos ha descrito bastante bien Nadia, somos un estudio que llevamos 3 años forjando poco a poco. Y bueno, al final es un estudio que surge por la confluencia de nosotros 3, ¿no? Tanto de Carlos, de Alejandro y de yo. Y yo, bueno, sí. Y bueno, al final, cuando tienes una sinergia con 2 personas, y te atraes fundamentalmente porque nos conocimos en un entorno profesional,
empiezas a ver que la relación que tienes con ellos a nivel creativo, en cómo ven la arquitectura y demás, pues haces un match, ¿no? Como decimos ahora. Y bueno, la verdad que fuimos muy afines, empezamos poco a poco trabajando, cada uno teníamos, nos encontramos en estudios distintos, luego convergimos en uno común y a raíz de ahí pues fuimos un poco forjando nuestra relación, ¿no? Entonces al final es ver nacer un estudio de pues 3 personas que nos encontramos en un punto determinado y nos sentimos muy afines en nuestra profesión. Estos somos nosotros, luego hablarán un poquito ellos. Y, y bueno, al final, ¿qué nos ha identificado, qué detectamos que tiene nuestro estudio? Pues siempre nos basamos no solamente en lo tangible, es decir, cuando hacemos un proyecto todos vemos lo construido, pero también le damos muchísimo valor a lo intangible, ¿vale? Precisamente hoy el tema de la charla es uno de esos valores intangibles, que es la luz. Pero no solamente la luz, sino el orden, la construcción, son cosas que pensamos que el usuario final nunca va a apreciar, que solamente lo vemos los arquitectos, pero realmente luego la persona que vive la arquitectura, aunque no lo perciba de una forma explícita, sí lo siente. Nos gusta mucho hablar luego con los usuarios y nos transmiten un poco esas sensaciones, ¿no? El hacer, las personas que habitan esos lugares, ellos no van a entender el encuentro, o no van a entender una circulación, pero la viven y les sienta bien en su forma de vivir esa arquitectura. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a hacer, trabajamos haciendo arquitectura, vivienda, workplace. También estamos muy metidos en el lighting design, entonces por eso también de alguna manera influye que en nuestros proyectos le demos un valor especial al tema de la luz. Realmente relacionado con el workplace, que vamos a hablar hoy un poco, con los lugares de trabajo, siempre intentamos abordar 6 puntos. Que lo primero, en el contexto en el que nos encontramos en la actualidad, es ganarle a la casa. La oficina tiene que ganarle a la casa porque lo que nos piden nuestros clientes es que mi usuario, mi trabajador, quiera venir a la oficina. No tiene sentido tener una oficina que no es atractiva para esa persona porque te va a decir que se queda en casa hoy en día con el teletrabajo. La digitalización, que no solamente tiene que estar presente a nivel digital, sino también en la propia arquitectura, y solemos mostrarlo de forma explícita con proyecciones, con temas de iluminación, que ahora veremos. La flexibilidad, todos los espacios deben ser flexibles. Nos piden muchísimas veces que una zona de trabajo se convierta en una zona de eventos, o una zona de reuniones de repente se convierta en una formación. Pues este tipo de cosas son muy habituales. La luz, que es el tema que vamos a desarrollar hoy y ahora lo vamos a ver en profundidad, y la sostenibilidad también es muy importante a nivel de cómo optimizamos el uso de los materiales, el metraje que dedicamos a cada estancia. Todo eso debe ser sostenible en el sentido de no solamente económico, sino también el uso, ¿no? A la hora de climatizar un espacio, a la hora de llevar instalaciones, dónde cargar malas tintas, dónde no, para que el proyecto sea sostenible no solamente a nivel medioambiental, sino también de usabilidad. Y rentabilidad, pues al final nuestros clientes en Workplace, la mayoría buscan una rentabilidad, a no ser que, incluso el que se construye su sede personal o privada también, ¿no? Porque quiere rentabilizar un poco el alquiler que está pagando por el metro cuadrado o la inversión que ha hecho. Entonces tratamos de escucharlos y de optimizar esa inversión que están haciendo, ¿no? Entonces, el desarrollo de armonías lumínicas, o el título de hoy, Armonías Lumínicas, tiene mucho que ver con cómo concebimos nosotros los proyectos. Al final, la iluminación es una cosa que planteamos desde el minuto 1 del juego, y tiene que estar muy unido y muy casado con la arquitectura que vamos a construir. Al final, los espacios, la iluminación de los espacios va a ser fundamental en cómo el usuario lo viva, en cómo lo use, y sobre todo incluso en el estado anímico de una persona que está dentro de una oficina 8, 10 o más horas, ¿no? La luz, entonces esas armonías lumínicas las trabajamos fundamentalmente desde 2 puntos de vista. El propiamente dicho, como la luz, que es ese elemento que va a iluminar, que me va a permitir trabajar, que me va a permitir cambiar la atmósfera
del ambiente y que trabajamos fundamentalmente por 4 tipologías. Bueno, pues la que más o menos los que conozcáis un poquito de iluminación ya tenéis en mente, ¿no? La funcional, la arquitectónica, la de acento y la decorativa. Al final, cuando hablamos de funcional, solemos utilizar elementos que son o puntuales o lineales empotrados en un techo y que me dan pues una iluminación global o más genérica. Arquitectura es cuando tratamos de dibujar las líneas del proyecto de alguna manera o resaltar los elementos arquitectónicos pues con bañados de pared o dibujar líneas aristas de los espacios a través de tiras LED, este tipo de elementos. Y luego obviamente si yo ilumino de forma global una estancia, pues no voy a ver o no voy a tener ningún acento o no voy a tener ninguna atmósfera diferenciada. Entonces para eso utilizamos esta iluminación de acento, que suele ser una iluminación dirigida, por ejemplo un proyector, aunque hay más dispositivos, en el que me va a permitir, por ejemplo, focalizar mi atención en ciertos puntos de una atmósfera que está globalmente iluminada con todo el techo, ¿no? Y luego pues la decorativa, que al final puede ser desde un aplique de sobremesa a una lámpara muy escultórica, que al final trata también de enfatizar determinados puntos y además aportar un plus o un extra a nuestro espacio. Y la geometría tiene mucho que ver con nuestras herramientas de proyecto. Cuando imaginamos siempre un proyecto, cuando empezamos a trabajarlo, me piden un programa, tengo que plantear ese programa, pero tratamos desde el primer momento que la geometría esté muy presente y muy reconocible en el proyecto, ¿no? Hoy queremos ejemplificar mejor esto con cinco formas geométricas, que es el cilindro, la curva, el rectángulo, el ángulo y el círculo. Entonces, cuando vemos estos proyectos que vamos a enseñar, como que identificamos de una forma muy evidente esa geometría, que lo que buscamos es que tenga un carácter disruptivo en todo el programa. Al final no se trata de hacer una sucesión de espacios o de habitaciones con puertas, sino que buscamos que la geometría tenga un carácter identitario en determinados puntos del proyecto y aporte un valor reconocible, ¿no? En primer lugar, queremos en este proyecto hablar del cilindro. Teníamos un espacio de gran altura en un atrio en Barcelona, y lo que buscábamos era que esa forma estuviera inmersa dentro de un contenedor y fuera muy reconocible. Es un espacio de eventos en el que jugábamos con 2 escalas. Un cilindro de menor dimensión, de menor altura, y otro de mayor altura, que era efímero, porque podía estar o no estar, porque está hecho a base de unas cortinas textiles por su interior, que proporcionan acondicionamiento acústico, y por el exterior era un material reflectante. Entonces, al final, esa forma, cuando yo lo miraba en planta, reconocía muy bien este cilindro, que es el que me daba un poco acceso a la zona auditorio, y cuando lo veía, bueno, esto es, digamos, ese cilindro de mayor escala, lo que hacía era que me comprimía la entrada al auditorio, que tenía una mayor sección. ¿Y cómo enfatizábamos esa geometría? Pues con una luminaria curva, concéntrica, y que iba variando en función de el índice lumínico de la actividad que estuviera haciendo. Y luego, como otra pieza muy protagonista que estaba al lado, subíamos ese cilindro de escala, lo deformábamos un poco, y en función de la presentación que hay, el evento, podíamos transformar el espacio corriendo, descorriendo esa cortina, y lo acompañábamos con una piel de lamas que también retroiluminamos y que vamos consiguiendo que ese espacio pues sea muy cambiante. Bueno, aquí es un poco el ejemplo de las distintas configuraciones que puedes hacer: correr la cortina, dejar la mitad, si quieres hacer un evento aquí y luego fuera hacer un pequeño showroom. Es un poco lo que estábamos planteando. En los accesos al edificio también jugábamos un poco con la luz, y planteábamos como esa luminaria también lineal y con esa geometría curva que da un poco acceso al edificio. El siguiente elemento es la curva. En este proyecto utilizamos muchísimo la curva para desarrollar fundamentalmente las circulaciones. Es una oficina, ¿vale? Y lo que queríamos era ejemplificar de una forma como muy clara y muy evidente cuál era el flujo
por donde se iban a comunicar la mayoría de trabajadores de la empresa y cómo se conectaban con una parte que es donde está el CEO y la parte directiva, ¿no? También la geometría del edificio lo permite, porque esta planta es Torre Europa, la que está enfrente de Bernabéu, y a la hora de plantear el proyecto y teniendo una envolvente tan característica, decidimos que lo más lógico era implantarnos siguiendo la geometría del edificio. Entonces ningún tabique es recto, y los que son rectos son concéntricos a una curva. Por ejemplo, estos de aquí tienen el epicentro en el centro de este círculo y son radios de ese círculo, ¿no? De tal manera que teníamos que jugar con la geometría del edificio, adheriéndonos un poco, generando esa curva que fluctuara y que fuera recorriendo toda la planta. Aquí se ve claramente un poco la intención que desarrollamos, incluso el juego de pavimentos va siguiendo esas líneas del edificio, y la luminaria, que es lo más característico, que me va acompañando las distintas salas de reuniones y la circulación. Al final, esta luminaria está hecha es un neón LED flexible, y es RGB, lo cual me permitía cambiar muchísimo el color y la atmósfera del espacio, porque nos pedían que reflejara mucho la identidad corporativa. Su color es en naranja, y que además cuando hagan eventos sean capaces de cambiar por completo el color. Utilizábamos también materiales reflexivos, de tal manera que este revestimiento es metálico, refleja muchísimo también el color y hace que cambie por completo cómo percibes ese espacio, ¿no? En esta transición de imágenes se ve claro. También jugamos, es una luminaria que tiene una programación y que va reproduciendo la temperatura de color del ciclo circadiano. En un día normal tienes estas 3 temperaturas de color. Esta se pone empieza por aquí, que es como el amanecer, la temperatura de color que tiene el sol a primera hora de la mañana. En las zonas centrales del día llega a una temperatura de 4000 K, que es entre 4 y 5000, que es un color mucho más blanco. Y cuando llega el atardecer empiezan los colores naranjas. A partir de las 5 o 6 de la tarde empiezan los colores naranjas, que también lo que indica a la gente es el paso del tiempo. Una persona que está en una oficina y que no tiene un contacto directo, a lo mejor, que está muchas horas en una sala y demás, a través de la luz, pues enseguida hemos ido después, hemos hablado con ellos, y cuando cambia el color ya sabemos que nos queda poco para irnos, ¿no? O cosas así que al final hace que bueno, son como anécdotas que te van contando y cómo lo viven en el edificio, ¿no? Es una luminaria bastante compleja de desarrollar, tiene una estructura de metraquilato suspendida del techo, es como un mecano, o sea, nos llegó como una caja de piezas, todas numeradas, la A1, la A2, la A3, y el montaje fue bastante complejo. Describe muy bien al final en este espacio, la luz es una identidad corporativa, también es una identidad, o sea, también es un plus que tiene el usuario a nivel es capaz de saber el paso del tiempo, y el índice de reproducción cromática, que al final también viene muy vinculada con la iluminación general que teníamos de techo, pero también el tema de la temperatura de color hace que, bueno, pues estés de una determinada manera en la oficina, ¿no? Que no tengas una luminaria de 4000 K encendida 8 horas. Esta es la zona de eventos, que también tiene una chapa microperforada y retroiluminada, y lo que nos permitía era también darle, en caso de evento, también ese RGB, y lo transforman por completo. La verdad que montan unas fiestas bastante singulares ahí. El siguiente punto es el rectángulo. En este proyecto teníamos una pieza muy lineal, era una sede para un grupo inmobiliario, y pensamos que la forma que mejor teníamos para distribuir el espacio era por una sucesión de rectángulos. Al final, todos los elementos que hay en esta oficina son cajas, o como dice la definición, que tiene todos sus ángulos rectos, ¿no? Son piezas con ángulos rectos. Tenemos esta planta lineal, y al final íbamos planteando esta serie de elementos que me iban recogiendo o bien el almacenamiento o una sala de reunión o los phone box. Nunca toca el borde, nunca toca el límite de la planta, y al final me permitía también desde aquí tener como una visual cruzada muy potente, ¿no? También depende mucho del tipo de cliente al que te enfrentas, porque en este caso la propiedad
nos pedía un espacio de trabajo que no reprodujera una oficina al uso, que fuera como muy home. Es una empresa familiar, que lo que querían era un poco sentirse eso como en casa y en familia, ¿no? Eso también es muy importante. Por ejemplo, nuestra anterior oficina era una estructura como mucho más piramidal, ¿no? Está la parte del CEO, la parte de los trabajadores y demás. Y eso también influye mucho en el programa, ¿no? Por eso aquí utilizamos un poco el tema más de la madera. También introdujimos el tema del metal, pero a la vez le dotamos un poco de mayor calidez porque es una cosa que querían reflejar, ¿no? en la oficina. Los paneles correderos, que son fonabsorbentes y que me permitían de alguna manera dividir el espacio de la circulación. Y el tema de iluminación aquí era mucho más suave, mucho más amable. Era casi reproducir la iluminación de una casa. Por eso aparecen unos proyectores mucho más focalizados y no aparece como una iluminación tan general, ¿no? Porque la atmósfera que queríamos reproducir era mucho más calmada, mucho más sosegada. En este caso también toda esa medianera la revestíamos del vidrio y jugamos mucho con el reflejo. Al final, en esta arquitectura como que jugamos mucho con el reflejo de la materialidad que me va a aportar luego ese rebote de la luz, ¿no? Como una vez me dijo Ignacio Valero, el reflejo es gratis, utilízalo. Entonces es una cosa que me pareció bastante interesante, ¿no? También la zona expositiva, donde querían colocar sus maquetas, le dimos cierto valor, generando unos atrios retroiluminados, que en el caso de eventos se bajaba mucho la iluminación general, acentuábamos estas piezas y jugamos un poco con esa peculiaridad. El ángulo. En este proyecto lo que queríamos hacer era utilizar ese ángulo. Teníamos una geometría muy clara en una L, y queríamos enfatizar mucho esa parte, ¿no? del proyecto. Entonces es un pequeño auditorio que estamos ejecutando y lo que queríamos era, es una sala de más o menos estas dimensiones, que no es muy grande, con una altura reducida. Queríamos, a través de la geometría, de buscar ese ángulo en esa curva, generar también una sensación de profundidad que aumentara la longitud de la sala. Entonces cargamos mucho las tintas en este gesto. Aquí tenemos un vidrio y bueno, pues jugábamos a hacer grietas de luz que generara una perspectiva por la sucesión de líneas que formaban este ángulo recto con la pared. Aquí pues empezamos a jugar un poco con cómo ir iluminando esas zonas. Podríamos dejar una franja, puedes dejar 3, en función del evento, puedes tenerlo todo iluminado, o de repente puedes ser más corporativo y colocar el color de la sede. Utilizamos estos proyectores porque al final también, en el caso de ser un evento donde bueno, los asistentes necesitan tomar notas o estar con un portátil, necesitas una iluminación como la que tenéis encima de vosotros, que os ilumine esa parte. Esta iluminación de atrás es un poco una iluminación más ambiental que te acompaña a la presentación, pero para cumplir índices lumínicos pues necesitas reforzar con esos proyectores, ¿no? Ahora estamos en una fase en donde hemos convertido estos proyectores en invisibles, los hemos subido encima del falso techo y a través de un hueco ahí tenemos un modelo que me permite incluso, tiene una tapa imantada, lo orientas, vuelves a poner la tapa y no lo ves. Y ha sido uno de los, porque queríamos limpiar mucho más la imagen del techo. Y esto es un poco lo que decía, jugar con la geometría también reflejada en la materialidad para aumentar un poco la sensación visual de la sala. Ahora mismo es una sala muy plana y lo que querían era renovarla para precisamente incrementar el aspecto que tiene la sala. Y el último punto es el círculo. Lo hemos puesto también el último porque de alguna manera era para cerrar un poco. El círculo es aquella forma que no tiene ningún vértice y que es completamente continua, ¿no? Entonces queríamos cerrar la presentación hablando de este proyecto. Es una oficina que también estamos ahora justo construyendo en la zona de Azca, en donde el círculo es el protagonista del espacio. Es una zona de reuniones polivalente para hacer eventos, o en la hora de comer se puede utilizar también como office. Y también nos pedía el cliente que fuera el inicio de su recorrido con visitas. Entonces,
aquí se ve bastante bien el impacto que tiene ese círculo en toda la planta. Cuando llegas por el acceso, lo primero que tienes es la visual cruzada de ese círculo y al final como la sala de reuniones más para externos y para clientes. Entonces al final ellos lo que nos pedían era atravesar este espacio para poder enseñar la oficina recorriendo el borde de estas piezas y volver ya finalmente aquí a la sala. O sea, es un proyecto que nace pensando también en ese condicionante que te dicen de cómo voy a recorrer mi oficina para enseñárselo a una persona cuando venga. Hay personas que te dicen cuál va a ser el lugar más instagrameable de mi oficina. Pues todas estas cosas al final son tonterías o anécdotas que se convierten en una herramienta más del proyecto. La idea era esa, llegar y tener un eje, llegar por el radio del círculo, por el diámetro del círculo a ese punto, ¿no? Esta es un poco la visual que tienes cuando llegas y sobre todo ya enfatizar todo lo que sería el perímetro del círculo con una luminaria que va de repente descuelga como de una tabica, que queríamos enfatizar un poco eso, no queríamos que fuera, a diferencia de Torre Europa, una luminaria suspendida e invisible, sino darle una entidad y que esa luminaria cogiera sección y que me enfatizara justo el perímetro de ese círculo. Y también integrábamos de alguna manera la luminaria en círculos concéntricos a unos proyectores precisamente como iluminación de apoyo. Al final, cuando haces una forma tan potente, también en la planta lo que busca es que no tengas, jugamos con una geometría muy ortogonal en el resto de piezas para precisamente destacar la atención en esa geometría. Y bueno, al final en esta oficina también lo que buscábamos era recrear un poco el tema de la curva en el techo que me acompañara al círculo, pero solo en el techo, solo en el plano superior. De tal manera que cuando yo estuviera en este espacio pues fácilmente reconociera que la geometría curva es esa y no esta porque tiene los ángulos rectos. Y la sala de reuniones, que es un poco la que veíamos de frente cuando llegamos al círculo, aquí el peso lo tiene la luminaria decorativa. Hablábamos un poco al principio de los distintos tipos de iluminación y queríamos descolgar estas luminarias que son como de papel para generar una luz mucho más difusa, que fuera decorativa y que me coronara un poco como el eje de la mesa. Y bueno, esto es un poco los temas que queríamos hablar relacionados de la geometría, la luz, el workplace y sobre todo hacer una reflexión de cómo proyectar desde el principio con la luz y que no sea algo que ponemos al final y que se convierte en una herramienta de proyecto, ¿no? Al final, yo creo que el truco para poder incorporar esta herramienta, si habéis fijado, todos nuestros visuales siempre fasean mucho la luz, en los vídeos especificamos muy bien cuál es la geometría de la luz, qué impacto va a tener el proyecto, pero porque lo incorporamos desde un primer momento, como una herramienta de proyecto, no es algo que viene al final, ¿no? O sea, por eso tenemos como tantas secuencias de, pues ahora enciendo el LED, ahora enciendo el logo, ahora enciendo la ambiental que tengo al fondo. Entonces todo eso luego tiene una integración con un sistema de domótica, con un sistema de control que me va a permitir generar todas esas escenas. Y nada, espero haberle aportado un poquito. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poquito también de luz, como la de esperar, y voy a orientarme un poquito al tema más, quizás normativa y demás, que hay que tener en cuenta, que habéis tenido en cuenta, porque me he fijado bastante bien, y que no es solo todo tan decorativo, pero hay que adaptarlo siempre que sea una oficina funcional. Pero bueno, vamos a hablar de espacio de trabajo, bienestar, sostenibilidad y flexibilidad. Bueno, este soy yo. Hablaremos de esto un poquito. Vale, lo principal, evolución de las oficinas. Aquí seré muy breve. Realmente lo que nos preocupa hoy en día mucho, como hablaban al principio, es que la oficina os guste más que en cierta manera como está diseñada tu casa. Sobre todo ahora que hay tanto trabajo en remoto y que muchas veces es complicado hacer que los trabajadores vayan a la oficina si pueden trabajar de su casa, que normalmente es más cómodo.
Entonces hay que hacer espacios mucho más atractivos. En nuestro caso, que sean atractivos mediante el uso de la luz. Bienestar y confort. Esto es importante. Como decíamos, la luz no es solo tema de efectos visuales, que ilumines aquí, ilumines allá, quede más decorativo, menos decorativo. Es importante los aspectos fisiológicos y los aspectos psicológicos. Yo siempre me acuerdo de cuando era pequeño, iba al cole y tenías el típico fluorescente horroroso, así de gordo, en 4000 Kelvin, llegabas completamente dormido a las 9 de la mañana y claro, pillas el fluorescente ese y te despertabas. ¿Por qué despertabas? Porque esa luz tan blanca al final ayuda a que te espabiles, ¿vale? Igual que hacíais con los tonable white, con el ciclo circadiano, regulando a diferente temperatura de color en el momento del día. Eso desde el punto de vista fisiológico. Efecto psicológico, yo veía esa luz y además a veces alguno parpadeaba y la verdad es que era desagradable. Decías, ¿qué narices hago aquí? Yo quiero irme a jugar al patio con mis amigos, al baloncesto, o al fútbol, o a lo que sea. Es importante tener eso en cuenta, dicho de forma muy sencilla, ¿vale? Aquí hablamos lo que hemos comentado, el uso del ciclo circadiano. La idea es que cuando tú estás trabajando con la luz dentro de una oficina, un espacio cerrado, esto se nota más, por ejemplo, cuando tienes oficinas como los típicos búnkers que tiene, por ejemplo, la MT o Renfe, que son lugares que no entra la luz del día. ¿Qué pasa? Que ahí lo que se hace es imitar la iluminación del día mediante el uso de temperatura de color. Cuando está amaneciendo es bastante cálida, pero enseguida sube a temperatura de color muy fría. ¿Qué pasa? Que según la temperatura de color, esto ayuda a que tu organismo empiece a segregar una serie de hormonas. A primera hora lo que van a hacer es espabilarte, y a medida que va pasando el día y la temperatura de color va siendo más cálida, vas a empezar a segregar, por ejemplo, melatonina, que es lo que te ayuda cuando llega la noche a poder dormir más fácilmente. Es por eso que es muy habitual que cuando me acuerdo que hago proyectos, por ejemplo, para una vivienda y la gente pone el baño 4000 Kelvin, 5000, digo, cuidado, es una luz que si vas a las 5 de la mañana a hacer pipí, pues te vas a espabilar y no es lo suyo. O te vas a ir agua a la cocina. Le das tener una luz acorde. ¿Vale? Pues lo que hacemos es representar mediante la regulación de la apertura de color de las luminarias, como habéis hecho en el proyecto que era Torre Europa o Torre Europa, ese tipo de ayuda. La persona que está trabajando pegada a una ventana, pues a lo mejor no lo nota tanto, porque está metido en una oficina, un cubículo cerrado, lo va a agradecer siempre, desde luego. Vale, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la normativa, lo que nos dice y las cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto ya lo he comentado alguna vez, pero es muy importante. Los niveles recomendados en luxes. Dice la normativa, 500 luxes sobre superficie de trabajo. En una zona de trabajo tienes la típica sala, que veis un montón de luminarias suspendidas. De hecho, si os habéis fijado en la presentación, veréis que cuando tenían la zona de trabajo, las zonas normales tenían algo más decorativo, algo más relajante, más agradable, pero cuando veas lo típico puesto administrativo, tenías paneles de 1200 por 300 en el techo, o tenías luminarias suspendidas encima de cada puesto para dar los niveles. ¿Qué pasa? Que eso dice la normativa. ¿Por qué lo hice? Porque si yo tengo un nivel más bajo, el primer día no lo noto, ni el segundo, ni la semana, pero cuando llevo 2 años trabajando en esa oficina, a lo mejor empiezo a tener problemas de visión. Empiezo a perder vista, estoy forzando la vista, la estoy cansando. Esto se traduce en bajas y demás. Uniformidad. Importante y que nunca se tiene en cuenta. La uniformidad es, desde el punto de vista técnico, el cociente entre el nivel más bajo que tienes en un local, entre el nivel más alto. Traducción, que tengas, lo que dice, una luz más o menos constante dentro del puesto de trabajo. La idea es, yo estoy trabajando, tengo aquí mis 500 luxes sobre el plano de trabajo, levanto la vista, que no tenga 50 o 0. ¿Por qué pasa? Cada vez que levanto la vista, mi ojo está trabajando, está enfocando una y otra vez y me estoy cansando. Al final, fatiga visual, dolores de cabeza y lo mismo, tendrás problemas de visión dentro de unos años. En los proyectos que hacíais, veías la zona de trabajo, veías al fondo que a veces tenía iluminada la pared para que era uniforme, o suficientes que tuvieran un poco de reflexión, o tenían tiras LED delimitando la zona y que ayudase a bañar la pared. O sea, al final son cosas que tienes en cuenta, pero es importante, y como decíais, desde el principio del proyecto hay que ir trabajándolo, porque si lo haces al final,
ya no te queda nada, bueno, ni presupuesto. Tema de UGR. UGR es en inglés el índice de deslumbramiento. Otra cosa importante, lo que dice la normativa, puesto de trabajo, menor de 19. ¿Cómo se trabaja esto? Realmente al final, para hacer un cálculo bien de UGR, tienes que hacer un cálculo lumínico con un programa. No te utilizamos el Dialux, pero esto depende del nivel que te emita una luminaria, de la superficie que tiene la luminaria emitiendo la luz, de la reflexión de suelo, de paredes, colores. Me ha pasado en un proyecto que se hace una iluminación bastante buena, haces el proyecto y te encuentras que luego las mesas de trabajo están lacadas o son reflectantes y claro, una persona mira para abajo y está viendo 1, 2, 3, 4 todas las luminarias reflejadas. Estas cosas hay siempre que tenerlas en cuenta. Por eso cuando hacemos un proyecto lumínico siempre preguntamos color de las mesas, materiales, color de las paredes. Si os fijáis también, cuando hacían una zona de trabajo de oficina, no veía superficies muy reflectantes. En otras zonas sí tienes la típica zona curva que se reflejaba con la tira LED suspendida. ¿Era tira LED o...? Bueno, tubo neón. Exacto. Entonces, esas cosas siempre muy en cuenta. Esto me acuerdo, por ejemplo, cuando empezaron a salir las primeras luminarias LED, era muy habitual encontrarte de pantallas de 60x60 que no estaba bien trabajado el tema de deslumbramiento y llámate a la gente, oye, es que me ha venido alguien, me ha puesto esta luminaria, bueno, voy al de mantenimiento, esta luminaria es 60x60 y me encuentro que la gente se me está dando de baja por migrañas. Y yo, ¿qué dices? Claro, a cabo de un par de meses pasaba, no estaba bien trabajado el tema del deslumbramiento. ¿Qué más? Vale, tema de confort acústico. Esto es algo que cada vez estamos trabajando más y porque es algo bastante importante. A mí me pasa mucho en grandes oficinas, pasaba mucho que había, imagínate, una oficina de 50 personas, la gente apenas hablaba, pero siempre se oía de fondo el zumbido, el murmullo, que es tan desagradable y a lo largo del día acabas con un dolor de cabeza interesante. Ahora cada vez se empieza a más trabajar el tema acústico. Se puede hacer mediante un tipo de suelo especial, mediante los típicos baffles en el techo, cortinas pesadas. En nuestro caso, en las luminarias, lo que hacemos cada vez más es incorporar paneles acústicos que ayuden a solucionar los problemas de reverberación. No es algo que solucione todo, pero en un conjunto ayuda bastante. ¿Dónde notamos más esto? Yo, sobre todo, en las salas de videoconferencia. ¿Por qué? Porque normalmente los micros captan todo. Llevas tanto habitual que estás hablando con alguien, tienes una videoconferencia con alguien y notas como un eco de fondo raro, desagradable, no suena claro. Vale, eso se soluciona, por un lado, con un buen micrófono y por otro, captando bien la acústica del lugar. Biofilia. Esto es una tendencia que cada vez se está trabajando más. Lugares agradables, uso de materiales más naturales. Vosotros utilizáis muchísima madera, que eso se agradece siempre, y cada vez más se está empezando a implantar temas de vegetación. A veces es vegetación artificial, otras veces estamos trabajando ya con vegetación natural. Si tú tienes un espacio de oficina en el que no entra correctamente la luz solar, lo que estamos haciendo ahora es utilizando luminarias que puedan tener ese aporte. De hecho, desde hace un año y pico para acá hemos sacado una línea nueva solo para luminarias de este tipo. Entonces, de cara a un proyecto, sí, es muy importante saber qué tipo de planta es, cuántas horas necesita estar expuesto. Es un cálculo un poco diferente, pero bastante interesante. Vale, sostenibilidad y este no es aquí. Vale. Nosotros ya hace unos años para acá estamos trabajando mucho los temas de sostenibilidad. Es algo que empezó, nosotros tenemos en Barcelona un buzón de sugerencias y empezaron a meter notas de, oye, podemos empezar a trabajar el tema de la sostenibilidad. Al final es una cosa que vino de los propios trabajadores. Y fue interesante y desde entonces hemos empezado a medir lo que es nuestra huella de carbono, cómo hemos ido reduciéndola poco a poco. Y bueno, en los últimos 3 años, pues aparece aquí, hemos reducido un 17,6%. Esto, ¿en qué se tradujo al final? En un decálogo de ecodiseño. La idea es fabricar los materiales de los productos de la manera más sostenible. Explicado de esta manera. Eficiencia energética. Estamos trabajando ahora sobre todo con aparatos con LED. Tú cuando vas al mercado puedes comprar LED más eficientes o menos eficientes. Lógicamente los más eficientes van a salir más caros.
el diseño de luminaria también intentas utilizar ópticas que aproveches mejor la potencia que te mete la luz. También temas de drivers. Vas al mercado, compras un driver, los hay que son con un factor de potencia de 0,90 y tantos y los hay con un 0,8 que vas a pagar la mitad, pero al final lo que te interesa es aprovechar al máximo el consumo eléctrico. Minimizar variedad de materiales. Cualquiera que vea un catálogo de faro últimamente verá que muchas veces tenemos el mismo material o el mismo diseño, lo utilizamos en diferentes productos, diferentes gamas. La idea al final es buscar muchas veces que sea algo más estandarizado. No está utilizando tener una gama enorme de materiales diferentes, porque cuanto más tengas, más costes de almacenamiento, más de transporte y al final más contaminación. Durabilidad, esto que ahora se habla mucho de la obsolescencia programada, es muy interesante. La idea es hacer productos que sean bastante duraderos, que se puedan reparar, que vengan con piezas, justo, que la siguiente, desmontable y reparable, que sean piezas que se puedan reparar. A mí si un proyecto de estos se me estropea, poder tener piezas de recambio, que sea bastante fácil. O, por ejemplo, hay unos apliques, aquí no, los veréis por ahí al fondo, que si fuésemos OLED es el mismo, lo tenemos en 5 aparatos diferentes. Funcionalidad, como siempre, bueno, este aparato y ese de ahí. Al final lo que hace es dar una doble funcionalidad. Te emito luz, te sirvo de sobremesa, o tengo con una cargador USB o de inducción, ese tipo de cosas. Modularidad, te lo comento antes por encima. Tienes, por ejemplo, en este caso, este modelo que se llama TataWin, ese tipo de pie lo tenemos para 5 o 6 modelos diferentes. Realmente cambias la pantalla, el color. Economía circular, utilizar aparatos cada vez más reciclables. Este, por ejemplo, que lo veréis en la cocina aquí, está hecho con tapones de botellas de plástico reciclado, que está en este y en otros colorines. Producción local, esto cada vez lo intentamos más. Tened en cuenta que la mayoría de lo que es productos de iluminación suele venir del sureste asiático, los LEDs casi todos vienen por ahí, y lo que hace es cada vez buscarte productores más cercanos. Cuanto más cerca, menos consumo energético en transportes, más sostenible. Estas, por ejemplo, pantallas de cerámica las hacemos en Cataluña. Temas de embalaje. Esto es algo que cambió mucho de hace 2 años para acá. Antes trabajábamos con las cajas de cartón, veías el poliespán para proteger los aparatos. Ahora estamos trabajando mucho lo que son virutas de cartón. Para mí es un rollo porque cada que llega un aparato me paso el día con virutas por todas partes, pasando la aspiradora, pero al final lo interesante es que son aparatos, son un material reciclable, que se puede aprovechar una y otra vez. No como el poliespán, desde luego. Flat pack, pues la idea es embalajes más pequeños, menos ocupa, más fácil de transporte, menos viajes, menos consumo energético. Vale, aquí hablamos un poquito de que son temas de ventilación. Nosotros, aparte de iluminación, hacemos ventiladores, como el que tenéis ahí encima. Cada vez, en este caso con las oficinas, se utilizan más ventiladores en oficinas. ¿Por qué? En Madrid, si estás en una costa, pues es lógico, porque un ventilador funciona muy bien, no hace un calor tan fuerte como hace aquí, por ejemplo, en el centro de España, pero en una oficina, si tú tienes tu propia climatización y aprovechas utilizando también ventiladores, puedes conseguir un ahorro interesante. Por ejemplo, en invierno el aire caliente, la calefacción, subirá para arriba. Si tienes una oficina un poco alta, aquí puedes estar muriéndote de frío y arriba las luminarias calentitas súper a gusto. ¿Qué se hace? Pones ventiladores en función inversa y lo que haces es mover el aire. Y va a ser más fácil calentar la oficina en este caso. En verano, igual. A lo mejor puedes tener la climatización a una temperatura un poquito más alta, un ahorro considerable, simplemente moviendo el aire. Vale, flexibilidad y diseño modular. Esto es algo que cada vez nos piden más. Ya hemos pasado de la oficina de los años 50 y 60, horrible, de tropecientas mesas seguidas. Ahora la idea es todo más agradable. De hecho, cuando veía vuestros proyectos se buscaba puntos que eran cada vez más cambiantes, más modulares, más adaptables, flexibles. ¿Qué se hace? Pues, por ejemplo, tienes este tipo de phonebooks de las cabinas, que es para que sea una reunión más informal, más rápida, videoconferencia, puestos rápidos. La idea es, ya no estoy 8 horas en la oficina, vengo, respondo mis correos, tengo 2 reuniones y me voy. No tengo que estar allí todo el día encerrado, sentado en la silla.
En temas de modulación, bueno, esto es un proyecto que se hizo aquí en San Fernando de Henares, es un edificio que se llama Mixa. En aquella época no teníamos, como ahora tenemos carriles magnéticos flexibles, y lo que se hizo es una estructura que recorre la oficina serpenteando, de manera que tú tienes luminarias lineales y se podían atornillar a la estructura en función cómo estuvieran colocadas las mesas. Esto se hizo, la verdad es que hicimos varios cálculos lumínicos con diferentes distribuciones para que cumpliéramos la normativa, con temas de informidad, con temas de UGR. Y luego lo que sí quedaba fijo era el tema de la zona de pasillo, que está iluminada con unas lámparas de incandescencia. Otro tema de modular, pues otro puesto de reuniones informales, cuando vienen visitas, en nuestro caso, al estudio o lo que sea, para estar sentados correctamente. Y poco más. Muchas gracias por vuestra atención y nada más. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Eso significa que la temática que se toca hoy es interesante, o vamos a intentar cerrar con un buen broche. Muchas gracias a Nadia siempre por acogernos y por darnos la oportunidad y el escenario para contar un poco lo que hacemos. Yo soy, como bien ha dicho Pablo Martín, soy el responsable de prescripción de la zona centro de Cenio, y le he llamado a la presentación esta domótica KNX en oficinas, del confort a la eficiencia. Un poco voy a intentar recoger ese arco iris de funcionalidades, por así decirlo, y ver de qué manera puede aportar la domótica a los proyectos que se suelen acometer, y enfocándolo un poco también hacia el tema de iluminación. Voy a explicar un poquito quiénes somos, qué es el KNX, para aquellos que no lo conozcáis, las funcionalidades y los equipos que podemos incorporar o que podemos utilizar en un proyecto de oficinas. Voy a entrar en la parte de oficinas, obviamente, y luego ya dentro del tema de iluminación, un poco los tres tipos que he identificado, a pesar de que José ha nombrado otros distintos, pero creo que vienen a ser más o menos los mismos, y las tipologías de control que podríamos encontrar o que podríamos asumir desde un sistema de domótica. ¿Quién es Cenio? Pues somos un fabricante de soluciones domóticas bajo el estándar KNX. Ya llevamos, este año hemos hecho 19 años en el mercado. Empezamos con un módulo de control de climatización, y desde hace 19 años pues hemos ido sacando casi cada mes nuevas soluciones para controlar, pues por un lado aquello que veíamos que era necesario, y por otro lado aquellos controles que el propio mercado nos pedía. Muchas veces hacemos desarrollos a medida en base a proyectos, que nos venga un promotor o un arquitecto y nos diga, pues oye, yo tengo este proyecto y necesito esta solución concreta de control para esto. Pues hemos llegado a hacer ese desarrollo ad hoc, ¿vale? Como veis aquí, un poco de cifras, sacamos pecho, porque estamos orgullosos del trabajo que llevamos haciendo todo este tiempo, y los números que estamos alcanzando y que vamos superando día tras día. En el mundo tenemos varias delegaciones, a pesar, pues eso, somos fabricante español, pero estamos presentes en todo el mundo, ya con varias delegaciones en distintos países, no solo en España, sino en Francia, Alemania, Reino Unido, México, República Dominicana, Middle East, y el resto de proyectos pues los podemos gestionar desde Toledo, que es donde está nuestra central. Y luego la parte de Cenio Spain, que probablemente sea la que más os interese por proximidad. Tenemos la oficina comercial y de administración en Alcobendas. Tenemos delegaciones, pues como veis, centro, en sur, la zona de Cataluña, Aragón y demás, la zona de Levante y la zona norte. El tema de soporte técnico lo tenemos a nivel nacional, y la oficina técnica la tenemos ubicada en Málaga. KNX, para el que no lo conozca, es un estándar cableado en el que estamos
unos 500 fabricantes. ¿Esto qué permite? Que asegura que si un fabricante no tiene todas las soluciones que necesitas para un proyecto, va a haber otros 499, que raro será que no haya uno que no la tenga. Y sabes que hablan el mismo idioma, o sea, vas a poder integrar un actuador de un fabricante con una pantalla de otro porque te guste más la estética y sabes que van a funcionar perfectamente. Siempre digo que los inconvenientes son también sus ventajas más fuertes. Es cableado, sí, requiere obra, siempre nos lo dicen. Pero ¿qué pasa? Que por ser cableado es más robusto que un sistema inalámbrico. No necesitas, o sea, no corres el riesgo, por ejemplo, de que, como pasa aquí en el barrio Salamanca, que tienes embajadas, coches oficiales pasando todo el día y demás, que te encienden un inhibidor y te tumben todo el sistema de control de una vivienda, de una oficina, de lo que sea. Y además, como inconveniente o también como gran ventaja, es que requiere formación cualificada. O sea, no cualquier usuario un poquito más friki o un poquito más tequi va a poder meterle mano y va a poder hacer la configuración. Eso lo que asegura es que la persona que va a hacer la programación o que se va a encargar del proyecto tiene una formación adecuada y asegura que el proyecto va a salir adelante siguiendo las directrices del proyectista y dando ciertas garantías. Luego también, como decía, tema de robustez y seguridad, el número de fabricantes que somos, la amplia red de profesionales cualificados. O sea, esto no es que 4 se hayan venido de arriba y se hayan formado en eso, sino que hay una amplísima red de profesionales, tanto de instaladores como de integradores, que saben del tema y que van a dar unos resultados óptimos. Como ventaja también que es modular, o sea, no tienes que cerrar un proyecto ya desde el principio con todas las funcionalidades por miedo a no poder hacerlo a posteriori. Obviamente pues vas a tener que contar con una preinstalación, pero te va a permitir arrancar un proyecto con unas funcionalidades determinadas al principio, y a medida que vaya evolucionando o que, por ejemplo, las necesidades del espacio vayan evolucionando, pues vas a poder ir integrando más equipos para cubrir con esas exigencias. Como digo, es escalable, y también la interoperabilidad, no solo entre los fabricantes del estándar, sino que al ser un estándar, cada vez más sistemas, como puede ser, por ejemplo, el sistema de iluminación DALI, cuentan con pasarelas de KNE para comunicarse con KNX. Entonces, permite hacer un proyecto más, digamos, más redondo y más completo. Dentro de las funcionalidades y los equipos, no os abruméis. O sea, todo esto es lo que podemos hacer en resumen. Yo llevo casi 5 años en la empresa, y ha sido últimamente cuando por fin he podido sintetizar todo lo que hacemos y todas las soluciones que tenemos en una diapositiva. Ha sido complicado, o sea, como os digo, 5 años he tardado. Digamos que la parte que más nos interesa es esta parte de aquí, para que veáis, pues hacemos control de calefacción, de climatización, fan coil, ventiladores, también cerramientos motorizados, tenemos actuadores multifunción, entradas, salidas, sistema de audio, sistemas para gestión de eficiencia energética, y toda la parte de iluminación que la vamos a ver un poquito más adelante. Esto como, digamos, equipos ocultos o actuadores. Luego lo que conocemos como equipos de campo, pues toda la parte de sensórica para alarmas técnicas, detectores de presencia, de movimiento, de luminosidad, que son muy importantes en oficinas. Toda la parte de pulsadores, pues como vais a ver alrededor del showroom, todos esos dispositivos que permiten al usuario interactuar con la instalación y ajustar los parámetros a su gusto. Y luego la parte de pantallas, pues tanto de control general como de control de estancia. Dentro de un proyecto de oficinas, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros? ¿De qué podemos asumir el control, o cómo podemos ayudar a ese proyecto pues a
ser más redondo o a tener ese, digamos, ese plus. Pues como decía, control de iluminación. Normalmente en oficinas se recurre al control de iluminación DALI, aunque pues hay otros tantísimos sistemas o modos de control de iluminación. Podemos hacer control de climatización, de cerramientos motorizados, que creo que también va muy de la mano de... Al final todo va muy casado y muy de la mano. Detección de presencia, el control de accesos, ya una cosa un poquito más técnica. Medición de consumos para aquellos que quieran tener más atado, quieran datos exactos de cuánto consume su espacio para tomar determinadas decisiones. Alarmas técnicas, siempre por seguridad. El BMS para aquellos edificios en los que sea, por ejemplo, un edificio de oficinas y cada planta esté alquilada a una empresa, pues el explotador del edificio quiera tener un control de todo, de lo que se consume, de cómo funciona la climatización, lo puede tener centralizado en un BMS. El control remoto, ya no a lo mejor desde fuera, para una pequeña empresa pues puede ser interesante, sino que estás imagínate, el gerente de la empresa, que suele ser el último que se va de la oficina, ya no queda nadie más, pues en vez de tener que levantarse, ir a un determinado punto yo que sé, apagar las luces, apagar la climatización o lo que sea, pues puede tener su aplicación remota y sin levantarse de la mesa puede ejecutar una escena que haga todo eso del tirón. Y como decía, la parte de escenas y de programaciones horarias, que creo que son bastante interesantes. Una escena porque te permite lanzar pues un comando a todo el sistema, pues a las persianas, a la climatización, a la iluminación, que suele ser lo más, digamos, lo más visual, para controlarlo todo de una y no tener que ir elemento por elemento. Y luego las programaciones horarias que te permiten, dependiendo, como bien dices, el nombre, dependiendo de la hora del día, poder asignarle un valor determinado a cada elemento. Como decís vosotros en las oficinas de Torre Europa, pues dependiendo de la hora del día, seguir ese ritmo circadiano con la temperatura de la luz. Ya entramos en la parte de iluminación. He hecho así un poco este triángulo para que se vea también la relación entre las tres. Puede haber como tres tipos de iluminación: la decorativa, la funcional y la arquitectónica. Nunca van a ser independientes. O sea, siempre van a tener en mayor o menor medida ingredientes de la otra. Una decoración no va a ser siempre 100% decorativa, siempre va a tener algo de funcional y algo de arquitectónica. He utilizado, con vuestro permiso, proyectos vuestros. La decorativa pues se va a caracterizar por primar la forma sobre la función. Pues al final, como el nombre dice, va a ser prácticamente para decorar. No vas a pretender buscar una iluminación ni resaltar un elemento arquitectónico, como puede ser el rótulo que tenemos, el logo de la empresa. Dentro de la parte arquitectónica, pues destacar formas o cualidades de un espacio, como bien decía José, llevar por ejemplo, en este caso, el flujo de digamos, de circulación de las oficinas, el resaltar determinados elementos porque tengas, yo que sé, una pared concreta que quieras destacar por el material o por la importancia arquitectónica. Imaginaos en una rehabilitación que sueles tener elementos más antiguos con elementos más modernos y quieres destacar a lo mejor, se me ocurre, un muro de ladrillo de hace 300 años, pues vas a utilizar una iluminación que sea eminentemente arquitectónica para destacar ese elemento. Y luego, por último, la funcional, que es la función sobre la forma. Al final, en oficinas, como decía Andrés, hay que cumplir una normativa, hay que cumplir una determinada intensidad en plano de trabajo, y a eso se llega pues
de distintas maneras. Nosotros desde la domótica, ¿cómo lo intentamos hacer? Por un lado, vas a tener toda la parte de tipologías de control, pues según el encendido, pues on-off, que va a ser encendido y apagado, o sea, 0 o 100. No vas a tener intensidades intermedias. La dimmer, que es la regulada en intensidad, que ya sí que vas a tener intensidades intermedias. Hay estándares como el DALI que te permite que sea más suave esa transición. Las regulables normales, por así decirlo, no van a ser tan suaves. Y la secuencial, que te permite que ese encendido, como digo, con el DALI, sea súper suave y te permite pues crear hacer una escenografía, digámoslo así, darle a lo mejor al espacio un dramatismo o una espectacularidad. Que si por ejemplo tienes una visita y entra a un espacio, pues vamos a poder aprovechar un detector de movimiento, un detector de presencia, para que esa iluminación se encienda siguiendo una secuencia, que primero se encienda una tira LED suavemente, luego se enciendan unos focos. O sea, siempre digo lo mismo, es tener los ingredientes, y cuanto más ingredientes tengamos, pues más rica termina siendo la receta. Luego, según el color de la luz, pues vamos a tener una iluminación monocromática, o sea, una determinada temperatura, una temperatura fija, RGB o RGBW, que aquí ya podemos cambiar los colores pues dependiendo de los gustos, de las necesidades, etcétera, y únicamente temperatura, como han mostrado ellos, que dependiendo de la hora del día o de las circunstancias, pues podamos variarla. Aquí una cosa que no he metido en la presentación, pero sí que creo que es importante nombrarlo o mencionarlo, es lo que comentaba ahora de los ingredientes, las recetas y eso. Dentro del control de iluminación en una oficina, no solo hay que pensar en la iluminación que podamos aportar de manera artificial, sino también aprovechar la iluminación que tenemos de manera natural. Y creo que también va muy de la mano de la climatización. Dependiendo de la orientación que tengamos en un edificio, vamos a aprovechar esa incidencia solar o bien para alcanzar esa intensidad lumínica en plano de trabajo, o también incluso para calefactar el espacio. Vamos a tener sondas de temperatura, vamos a tener detectores de luminosidad que nos van a decir en tiempo real qué temperatura hay y qué intensidad lumínica tenemos dentro de ese espacio, y en base a eso pues vamos a controlar la climatización, vamos a controlar esas luces reguladas para que si tiene mucha incidencia solar, ¿para qué vamos a estar gastando energía? A lo mejor incluso las podemos tener apagadas. Y vamos a controlar también los cerramientos motorizados. A lo mejor en verano a las 3 de la tarde en una fachada sur no nos interesa tener los ventanales completamente abiertos. Vamos a estar teniendo por un lado pérdidas térmicas por ahí, y por otro lado vamos a tener a lo mejor demasiado aporte de luz. Incluso va a ser molesto para la persona que esté trabajando ahí. Entonces, en definitiva, pues que os quedéis con esa idea, que la domótica te puede permitir, o sea, puedes llegar a ser bastante creativo, pero que te puedes llegar a aportar mucho a un proyecto, no solo en la parte de iluminación, sino en prácticamente cualquier aspecto, como habéis visto, y además se puede hacer todo lo simple o todo lo complejo que requiera el proyecto. Al final, sobre todo en la parte tema de oficinas, de la domótica, lo que se espera es que no tenga que estar todo el mundo manipulándola en todo momento, sino que sea el propio sistema el que decida, el que se quede programado y decida, dependiendo de las circunstancias, cómo funcionar. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Sé que ha sido súper interesante la charla y que lo han dicho todo, pero creo que alguna pregunta por ahí puede quedar. ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Vale. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bueno, muchas gracias por la
por la charla. Mi pregunta va dirigida a los chicos de Roto y es en el proceso de generación de ideas, cómo germina ese proyecto. Antes de llegar a un resultado tan sutil con tantos matices, ¿cómo conseguís convencer a un cliente que puede estar obcecado en una idea muy llana para hacer un proyecto así, sobre todo desde el enfoque lumínico? ¿Cómo conseguís venderle esa idea y seducirle con este mix de iluminaciones, arquitectónica, decorativa y todo esto? Más que nada porque los que trabajamos en el medio sabemos que a veces que hay clientes que son muy sota caballo rey, y que vosotros consigáis llegar a resultados que seguro que les sorprenden, pues es interesante saber. Si tenéis algún truquito, algunos recursos. Con mucha paciencia. No, Alex. Bueno, yo creo que al final, o sea, es cierto que hemos tenido mucha suerte con los clientes que nos ha tocado, es una realidad, pero también creo que bueno, a la hora de presentar los proyectos intentamos todas las propuestas que estamos estableciendo que tengan un valor y que tengan un porqué. Es decir, al final todo el tema de la iluminación que hemos hablado tiene justificación, no simplemente es un capricho que hemos dicho vamos a colocar esta luminaria circular para ponerla de colores. Como habéis visto, bueno, tiene una justificación. Entonces yo creo que al final presentando este tipo de presentaciones al cliente con una justificación muy detallada, yo creo que al final puede llegar a entrar en el proyecto, y siempre y cuando evidentemente entre el presupuesto, que también es una cosa muy importante. Gracias. Yo creo que lo que dice Alex, una de las claves es que lo incorporas al principio. O sea, cuando lo incorporas al principio, o sea, nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, tenemos que tirar la caña muy lejos para que cuando recojamos quede algo, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que planteamos, no que se pierden, sino que se transforman en otras cosas. O sea, el proceso de generar un proyecto, hasta que desde que planteas un proyecto pasas por presupuesto y construyes, pasan muchas cosas, intervienen muchas personas, pero lo que sí que tratamos es hacer también una presentación. La primera vez que presentamos el proyecto es como tratamos de aportar un material muy visual, generar como una propuesta en la que esté todo casado desde el principio. Es decir, que vean que es como qué dedo me corto que no me duele, ¿no? Claro, o sea, entonces que a la hora de ir simplificando el proyecto, sí hay que hacer simplificaciones que se tiren de todas las patas, pero no que nos quiten una, para que de alguna manera la esencia del proyecto continúa. Si yo he planteado 10 puntos y me llegan los 10 puntos en vez de al 100 al 60, pues me han llegado los 10 al 60. Procuraré a lo mejor que uno me llega al 80 y otro al 40 y así, o sea, tengo que ir nivelando para que la propuesta llegue equilibrada. Pero también tiene mucho que ver la propiedad, que también lo decía Alex. O sea, la propiedad al final... Bueno, yo creo que sabemos leer a la propiedad. O sea, creo que es fundamental. O sea, tú cuando tuvimos al de Torre Europa, sabíamos lo que teníamos que darle. No es lo mismo que le hubiéramos dado al de Andorra, o sea, a la oficina de los rectángulos. O sea, son cosas muy distintas. Hay que saber leer al cliente y saber qué plantearle. Sí, sí, es que en Torre Europa nos decían, es que yo cuando haya partido del Madrid, desde el estadio, quiero decirle, esa es mi oficina. Y de hecho tú pasas un domingo y está programado, que es lo que decía, está programado para que la oficina esté en naranja. Entonces tú ves Torre Europa y de repente hay una planta que parece que está ardiendo, o incluso los de la... Te lo juro, porque es muy fuerte. O los de abajo de seguridad nos dicen que los viernes se enciende hasta la 1 de la noche. Que la gente le pregunta que cómo se sube al local de copas, de ahí arriba. O sea, es... Sí. Sí, eso es. Es como una identificación de... A ver, para nosotros un poco la iluminación, es un poco respondiendo a la pregunta que hacíais. Para nosotros la iluminación es una partida que nace desde el inicio, entonces decidimos, por ejemplo, en el caso de Torre Europa, teníamos muy claro que esa geometría que tenía el edificio teníamos que reforzarla. Un poco esa curva, ese ángulo, esa forma de generar un recorrido circular. Planteamos la iluminación al principio y obviamente tuvimos que prescindir de otras cosas. Pues tuvimos que dejar el techo tal y como estaba.
no pudimos cambiar otras instalaciones que a lo mejor nos hubieran gustado, actualizarlas o a lo mejor disimularlas. Pero, claro, teníamos un objetivo que era el decir, es que esta luminaria, este ciclo circadiano, lo necesitamos porque teníamos espacios oscuros, porque es cierto que todo el núcleo donde nos adosábamos era ciego. La luz que entraba desde el exterior hasta la zona interior no era la suficiente. Necesitábamos un apoyo. Entonces, al final, es un poco el decir, tengo un punto clave y ese punto clave necesito llevarlo hasta el final y voy a ir suprimiendo otros puntos que considero que a lo mejor son un poco más irrelevantes en la génesis del proyecto. Pues a lo mejor dices tú, pues en vez de plantear, supongo, un mobiliario que me puede salir muchísimo más caro porque es de un diseño italiano o lo que sea, voy a un fabricante español que además contribuyo con la reducción de la huella de carbono, etcétera, etcétera, y puedo fomentar otros puntos. Y al final es un poco... Pero todo nace cuando estamos proyectando. Somos 3 perfiles proyectando a la vez. Cada uno aporta, digamos, un aspecto. Y de todo lo que aportamos cada uno, luego hacemos una limpieza, hacemos un cónclave y sacamos realmente lo más interesante de los 3. Y eso es el proyecto. Pero sí que es cierto que para arañar cosas tienes que... Nuestros casos de éxito de llegar al resultado que esperábamos ha sido por leer al cliente. Es decir, este cliente nos dijo, quiero que mi oficina sea súper localizable. Eso para nosotros fue como la excusa de decir, vale, sí. Y además voy a aprovechar para meter una luminaria que te haga el ciclo circadiano, que mejore la productividad de la gente que está en la oficina, jugar con el tema de la temperatura de color. O sea, hay que leer esas cosas que tienen los clientes para convertirlo en excusa de génesis de proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias por la charla, estuvo súper interesante los 3 ponentes. Mi pregunta es, en Roto Estudio, ustedes han presentado proyectos que obviamente la luz es parte muy importante y no, todos sus proyectos siempre están, la pata de la iluminación, el peso que tienen estos, y cómo les ha nacido esto, porque realmente está la figura del diseñador de iluminación y por ahí el arquitecto no lo tiene tan incorporado. ¿Cómo nace esta idea, esta pata? Esto surge al principio de la charla. Es que, o sea, me emociona un poco contar porque para mí es un proyecto muy personal y muy bonito el que tenemos. Surge de nuestros perfiles, es decir, yo he estado muy enfocado a construcción, gestión de proyecto y la parte constructiva. Alejandro ha estado muy vinculado a la parte de diseño y Carlos ha estado muy vinculado al lighting design. Entonces, un poco el porqué es de Carlos. Yo creo que cuéntalo tú como... Bueno, al final creo que ha sido un poco nuestro origen. Yo llegué a un equipo que ya estaba formado, yo era nueva incorporación y eran perfiles realmente completos. Es decir, mis compañeros son muy buenos en lo que hacían y en lo que hacen. Y yo podía ser un añadido más, es decir, un perfil similar al de ellos, pero yo dije, necesito aportar algo diferente. Yo necesito algo que además me gusta, me encanta todo el tema de instalaciones, me encanta la construcción. Y digo, esto es un valor añadido que realmente no tenemos ninguno. Y poco a poco empecé a indagar, fue un poco autodidacta, me encantó. O sea, yo cuando empecé a jugar con la luz y empecé a decir cómo cambia una madera si le pongo un 2700 o un 4000, por ejemplo, un roble, pasa a tener un tono desaturado a un tono amarillo, naranja, tal. Y eso de repente se convertía en, tengo una oficina que generalmente es un 3000K, si yo pongo un roble que es amarillito, de repente allí se convierte en un elemento naranja, ¿no? Ojo con lo que ponemos, ojo qué tal. Y ha sido un poco la sucesión de años, prueba-error. Y luego también los diferentes proyectos. Es decir, por ejemplo, una vivienda, para nosotros la iluminación no la vamos a tratar igual que en una oficina. Pues intentamos de que la iluminación sea un elemento, además intentamos ser un poco educacionales con el cliente, de, oye, está muy bien, entiendo que si quieres limpiar toda tu casa y demás, necesitas mucha luz, pero a lo mejor no necesitas limpiar tu casa a las 3 de la mañana, por lo cual no necesitas 500 puntos de luz en el techo. Y a lo mejor
Con que tengas un par de decorativas o estas decorativas que tenemos aquí de faro, que te hacen una iluminación indirecta, tienes suficiente luz. ¿Por qué? Porque tu ojo se adapta a la cantidad de luz que tiene. Y eso es un poco el explicarle al cliente. Hay clientes que quieren escucharte, clientes que te dicen, no, ponme el foco más grande y ponme 10, porque necesito ver muy bien. Y ponme 6000K, y ponme 6000K, y es como, vale, o sea, no te puedo decir nada más. Es decir, va a ser tu vivienda, va a ser tu proyecto. Pero sí está en la génesis. Además, Carlos es de los que cuando nos juntamos a ver el primer día del proyecto dice, yo es que pondría un foquito aquí en esta esquina. y decimos, ¿pero por qué? Dice, porque ahí luego tú puedes poner tu escultura maravillosa o una planta, además vamos a tener aquí un panelado, vamos a enfatizar ese punto. Es como, ella está viendo ese tipo de cosas. Entonces, desde el primer día, ya al final, sobre todo Carlos, pero al final ya nos contagia a todos, vamos pensando, y aquí vamos a poner este proyector, y esto vamos a hacer una iluminación indirecta porque me va a rebotar enfrente, que voy a poner este material y me va a cambiar el color. O sea, desde el primer día, que yo a veces digo, vamos a centrarnos en organizar un poco el programa, porque al final es lo que yo decía, es una herramienta nuestra. La luz no viene al final, decir, ostras, ahora la luz. Al final es un aporte añadido. Faro, ayúdame a ver cómo resuelvo esto, ¿no? Claro. Al final es un aporte añadido que al final creo que hay muchos recursos de todo tipo y el control lumínico, la cantidad de productos que hay en el mercado te permiten hacer lo que quieras. Y es escuchar mucho a tu cliente, saber qué es lo que necesita y tener siempre claro cuál es tu dinámica de diseño. Teníamos, por ejemplo, un caso de una cocina que bueno, pues el cliente cocinaba poco, pero para él era muy importante el ámbito social. Hicimos una cocina muy grande, me dice, tengo una cocina enorme y no cocino, pero ¿cuál fue la ventaja que pudimos tener? Pudimos plantear una extracción, una campana sobre encimera, dejamos el techo completamente limpio y planteamos una luminaria lineal que o bien podía iluminar hacia abajo o bien hacia arriba. Entonces, durante la zona de cocina o la hora de cocina, iluminas el plano de trabajo. Cuando vienen tus amigos y es de noche y estás haciendo una cena tal, iluminas el techo y regulas, bajas al 10 y tienes una iluminación más homogénea, más tenue. Y el techo ambiente limpio. Totalmente diferente. Claro, y al final era con una sola luminaria, un control lumínico mediante pulsador, que al final siempre muchas veces creo que ahí como el gran problema de decir, oye, es que la regulación es cara, la iluminación es cara. No, es que creo que todas las personas que trabajamos en este ámbito aportamos algo muy importante, que es el valor de qué es lo que quieres hacer y yo te voy a decir cómo hacerlo acorde a tu presupuesto. Y un control, que obviamente KNX es la leche para una oficina, pero para una vivienda mejor no hace falta, pero sí que un poco de control te generan dos ambientes. Base, o sea, eso es. Depende de todo lo que quieras hacer. Lo del KNX, claro. O sea, y el control que ha explicado toda la gente. Bueno, CENIO tiene un control por KNX que hemos incorporado en varios edificios. Y es cierto que es muy complejo, o sea, que también es una herramienta que tiene que ir desde el principio, porque aparecen botoneras, bueno, luego la repercusión que eso tiene en un proyecto de ejecución es alta. Por ejemplo, KNX es cable. DALI no, pero si metes un KNX tienes que ser muy previsor. Y luego también afecta mucho... DALI sí, bueno, lo que no son los wireless, los dispositivos, hay algunos inalámbricos, sí. Pero o sea, el pensar el control desde el principio te va a permitir decir, bueno, voy a querer que en esta escena voy a querer controlar el LED por un lado, voy a querer controlar el proyector por otro para tener una iluminación más de acento, o si tengo una parrilla base de downlight también. Entonces eso luego me lleva a decir, bueno, pues tengo que hacer un foseado, tengo que colocar la luminaria a una determinada distancia, en función, nos imaginamos también desde una fase muy embrionaria cuáles van a ser las escenas de esa habitación, porque a lo mejor tengo que añadir una botonera o una pantalla, es decir, si lo haces al final es mucho más complicado. Andrés comentaba durante la charla, por ejemplo, el tema del baño. Siempre tenemos una característica que es el baño tenemos asociado que tiene que ser una luz fría por el tema del maquillaje, porque te maquillas mejor, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego efectivamente vas al baño de madrugada, tienes una luz súper fuerte, súper fría. Pues a lo mejor se trata de poner 3 encendidos
¿vale? Y otra cosa que recomendamos también es, si te vas a maquillar para un evento de día, utiliza una luz fría. Si vas a un cóctel de noche, utiliza una luz cálida, porque tú vas a tener en el cóctel un 2700, vas a tener velas, vas a tener 2700, no vas a tener luces superiores a eso, tu maquillaje va a variar. Entonces, siempre le decimos al cliente, oye, delante del espejo está muy bien el concepto de luz fría para el día, pero no te olvides nunca de tener una supletoria que te pueda tal. O que se pueda regular. Claro, y a lo mejor se pasa de un aplique que puedas encender con la manita, o sea, que es un on-off, pero le vas a dar una calidad al espacio y un baño puede tener 4 encendidos y no pasa nada. Y te vas a gastar a lo mejor 150 euros más, pero es que es una tira LED y un aplique, ya está. Pero va a mejorar mucho. Entonces es un poco lo que siempre planteamos en los proyectos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, estando también ahí los fabricantes un poco y los arquitectos, ¿qué parte a nivel presupuestario es lo que se empieza a valorar, digamos, al estudiar un proyecto, ¿no? Sobre todo en el que lleva una iluminación, porque obviamente lo que estamos viendo son proyectos que son de un volumen importante y con una dedicación importante, pero claro, no son todos los proyectos de este tipo, ¿no? ¿Qué parte de presupuesto dedicáis a la iluminación inicialmente al hacer el estudio? Depende mucho de, depende mucho de la solución. No por poner el acento en todos los proyectos en la luz significa que es una partida cara. O sea, depende, por ejemplo, en Torre Europa montar toda la luminaria fue quizá lo más costoso. Porcentaje es que depende mucho del global de la obra, pero sí que es cierto que obviamente es mucho más barato poner una iluminación indiscriminada de downlight que empezar a dedicarle cariño a esa partida. El impacto depende mucho, porque puedes tener un proyecto con un budget no sé, X, en el que tu iluminación te puede suponer un 5% o un 4, un 6, depende lo que quieras hacer. Pero no suele ser una cosa especialmente cara. O sea, te quiero decir, si lo tratas bien, y al final lo que utilizamos es, lo que hacemos es equilibrar. Es decir, el proyecto de Torre Europa, lo que ha hecho Carlos, hay cosas que no pudimos hacer por salvar la luminaria, pero es que era muy importante. O sea, yo siempre digo que no existen los proyectos perfectos. En todos los proyectos aprendes una cosa, es decir, dejas muy a niveles aceptables y correctos muchas cosas, y hay otros que sobresalen. No puedes estar sobresaliente en todos los puntos. Claro. Entonces sí que es cierto que nosotros preservamos mucho la iluminación. Hay cosas que planteamos de iluminación que no se ejecutan al 100%, pues porque efectivamente hay un recorte presupuestario y demás. Pero bueno, al final también depende de lo que quieras recortar de una partida para añadir a otra. O sea, es difícil darte como una orientación sin un caso concreto. Sí, por ejemplo, en el proyecto de la oficina de Molines, que era rectangular, en ese caso, por ejemplo, la iluminación es muy importante, pero evidentemente no tiene el mismo costo que tiene en Torre Europa. Pero no por eso se deja de ser menos importante. O sea, yo creo que al final es una partida muy variable, tienes que saber bien estudiar cuál es cada caso y cuál es cada cliente, y en algunos proyectos pues a lo mejor cargar más las tintas en esa partida, en otros no, pero no por ello va a ser menos importante. Y dentro de la iluminación también, dentro del capítulo, hay partidas donde gastas más y gastas menos. Es decir, mira, voy a poner un downlight con un índice de reproducción cromática ok, pero que no tenga especial relevancia, y voy a cargar mucho las tintas en estos proyectores o en esta decorativa porque me va a dar un carácter significativo. Por ejemplo, el de Molines, el de que ha dicho Alejandro, es una oficina donde la iluminación no tiene un gran impacto visual. Ahí se trataba de conseguir algo confortable y doméstico. Entonces, son equipos que no son especialmente caros, porque tienes un proyector semiempotrado, una lineal encima de las mesas y un bañador de pared en el vidrio. Depende mucho, y bueno, ellos lo saben mejor que nosotros. Cuando nos decís, tengo este presupuesto, pues vamos a subir un poquito aquí y a cambio bajamos un poquito allá, es un equilibrio. Yo creo que también en estos casos a nosotros nos ha servido mucho apoyarnos en las marcas, es decir, hemos aprendido una barbaridad porque a nosotros no nos forman como lighting designer,
Entonces, yo creo que ellos al final son profesionales y con todas las visitas que tenemos semanalmente y demás, aprendemos bastante, no solamente a nivel económico, sino a nivel técnico también, muchos conceptos que yo creo que ellos saben mejor que nadie y que o sea, es muy útil apoyarse en profesionales. De hecho, muchas veces dejamos con los proyectos, lo hacemos junto con los fabricantes. Oye, por favor, Andrés, ayúdame con esto, porfa, porque no tengo presupuesto y, por ejemplo, Molines, pues teníamos unos proyectores y demás, pues con una modificación de la óptica, en vez de circular, la hacemos elíptica, multiplicábamos 1,5 la distancia. Parece una tontería, pero es que te ahorras, cada 3 proyectores te ahorras uno. Entonces, esa función hace que claro, el proyecto eso es. y Pero esa conversación es fundamental con ellos. sí, O sea, trabajar el proyecto, sí. plantear una iluminación base, eso, y hablarla con ellos. Oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Ayúdame a bajar aquí para poder meter... Es fundamental, Miguel lo sabe. Y hacéis proyectos lumínicos que hacen ellos, ¿no? O sea, implantan tu proyecto, la luz... Nosotros generalmente trabajamos en el estudio sabiendo ya lo que va a funcionar, lo que no, incluso hacemos un tanteo con Dialux ya. Luego ya, por ejemplo, es que vosotros tenéis una oficina técnica... A ver, yo te cuento lo que suele pasar muchas veces. Hay veces que te encuentras con estudios, tienes suerte, como ellos, que les gusta la luz, la controlan bastante bien, y muchas veces te pasan un plano, pero no te ponen a lo mejor aparatos. Dicen, no, aquí quiero este tipo de efecto, aquí este otro efecto, aquí quiero conseguir esto, y tú lo que haces es suministrarle herramientas para conseguir eso, que es al final lo que para nosotros es más fácil. Entonces, luego vas... El equipo se lo recomendáis vosotros. Sí, claro, pero bueno, con una serie de un briefing que nos hacen ellos. No partes de cero. Y luego, a partir de ahí, les haces una propuesta, haces un cálculo con Dialux para confirmar que todo cumple normativa, que todo está correcto, y te dicen, mira, esto no me gusta, vamos a hacer unos cambios en esto, en lo otro, y dicen, oye, que se nos va de presupuesto, vale, pues este que es tan mono y no sé qué, fuera. O dices, oye, la lámpara Fashion que tengo en la sala de reuniones que vale un pastizal, me vas a poner una un poquito más ajustadita. Entonces, es al final ese tipo de cosas. Pero bueno, terminas negociando, pero no perdiendo el valor de la luz. Claro, o sea, tienes que tener unos básicos. pero nuestra recomendación, de verdad, Farber tiene un soporte increíble, ha introducido una cantidad de producto nuevo, técnico, decorativo, por ejemplo, el tema de ventilación. Estábamos haciendo unas viviendas que tenían que ser Passive House, que necesitaban, teníamos dobles alturas y necesitábamos poder todo el aire que teníamos condensado en la parte superior, cálido, bajarlo hacia abajo para mejorar la eficiencia energética. Pues es que han desarrollado unos productos increíbles y al final nosotros nos apoyamos muchísimo del equipo técnico, de decir, oye, tengo 5 metros, ¿crees que este modelo, que es el que más me encaja por diseño, me puede ser suficiente para poder bajar una masa de aire de tal volumen? O, oye, mira, es que tengo un downlight que no quiero que se vea porque lo quiero súper enrasado, pero está a 5 metros. ¿Me va a llegar a la mesa del comedor la luz? Sí, no, tal. Entonces, al final, es mucho desarrollo técnico y mucha consulta. Porque al final ellos, como se conocen su producto, no lo conocemos nosotros. Y sobre todo luego el apoyo técnico de decir, oye, mira, pues sobre todo a nivel de oficina, porque en vivienda no cumples nada de normativa, pero oficina, restauración y demás es necesario. Todo eso nos apoyamos muchísimo en su equipo técnico para poder solucionarlo. Y nada, la verdad es que al final el proyecto siempre es un elemento que evoluciona y a veces de repente piensas que sí, que el cliente ha dicho, venga, tengo una partida de 50.000 y parece que sí, y llega el presupuesto y dices tú, ostras, 20. Y vuelta atrás, ¿no? Y estaba todo cerrado y estaban todos los drivers definidos, las tomas eléctricas, los puntos, todo, pero vuelves atrás. Pero al final es el día a día del arquitecto, cliente. Eso es lo más bonito. Está circulando las energías mismas de la persona que lo quiere, de ustedes, de ellos que intervienen, que son los que te pueden dar Eso las es. soluciones. En definitiva, es eso. Eso es lo más bonito. Bueno, con esta reflexión tan bonita,
voy a dar por concluida la charla de hoy, que estamos un poquito pasados en tiempo. De todas formas, ahora pasamos al Coffee Networking y podemos seguir conversando, porque sé que es un tema que da que nos podemos quedar toda la mañana aquí hablando. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y a los ponentes en particular.